Buenas, estimada docente. Vamos a hablarle un poco sobre los elementos para la construcción de currículos incluyentes. Nuestro grupo está conformado por Ingrid María Minas Angulo, Samara Mesa Tascón y quien les habla, Maureen Yulisa Peña García. Antes de responder un poco las preguntas, quisimos dar una pequeña introducción. La perspectiva de género tiene un papel primordial. Hace que los distintos individuos planteen las necesidades de analizar y reconocer sus responsabilidades educativas, al transmitir valores, actitudes, conocimientos que mantienen las inequidades entre los géneros. Por eso somos nosotros los docentes quienes debemos dejar de transmitir y reproducir los roles y estereotipos tradicionales, por ejemplo, el cinismo, la discriminación, la desigualdad de género y las oportunidades. Más bien debemos ya de transmitir la igualdad que se da entre los diferentes sexos. ¿Por qué es necesario desarrollar currículos incluyentes e igualitarios desde una perspectiva de género? La educación debe aportar a una sociedad inclusiva, teniendo en cuenta diferentes aspectos del ser humano, entre ellas la perspectiva de género. En los currículos educativos se deben implementar programas que permitan a nuestros estudiantes conocer la igualdad de género, teniendo en cuenta que el género femenino ha sido vulnerado en muchas situaciones, ya sea en el hogar o en lo laboral. Este se ha convertido en un fenómeno social que ha venido culturalmente a través de la historia, generando desigualdad entre hombres y mujeres. Desde la educación, se debe orientar a nuestros estudiantes de que no existe superioridad de un sexo sobre el otro, que como seres humanos somos iguales, sin importar si eres hombre o mujer. Necesitamos currículos incluyentes que permitan terminar con las desigualdades de género existentes en la sociedad, donde se valore la identidad del ser humano, sin tener en cuenta el sexo, forma de vestir o la manera como te identifiques. Es fundamental educar a nuestros estudiantes en perspectiva de género, pues muy a menudo observamos o escuchamos en el país la violencia de género contra las mujeres, en el hogar, el machismo y la concepción que tienen los mayores sobre cómo debe ser el comportamiento de la mujer en diferentes espacios o escenarios. Es hora de empezar a generar cambios y esto es posible si desde las instituciones educativas se trabaja la perspectiva de género. Así terminaremos con los estereotipos tradicionales y formaremos sujetos libres que respeten y comprendan la diversidad sexual. Respondiendo un poco la pregunta, ¿qué se requiere para implementar dichos currículos? Lo que se requiere es comprender, analizar, identificar y reflexionar acerca de las perspectivas de género en el ejercicio de la docencia. Primeramente, partimos bajo dos análisis. El primero, analizar la sociedad y nuestro campo de saber. En ello lo que se pretende es armonizar un lenguaje inclusivo para disminuir los estereotipos que hoy enmarca la sociedad, donde se puede acceder a un material didáctico de texto alusivo a la temática. Es decir, hacer un diagnóstico sobre nuestro campo laboral donde nos permite identificar esas problemáticas. ¿Cuáles son las que más se ven? Acoso, discriminación, uso del espacio, el lenguaje, la participación en el aula, etc. Por otro lado,
El segundo punto es identificar y reflexionar sobre un ejercicio docente situado para el cuestionamiento de los estereotipos y la violencia. Por lo menos, en este punto, la idea es distribuir las perspectivas de género en una dimensión pedagógica, que puede ser didáctica, metodológica, evaluación. La idea es llevar la perspectiva de género al campo laboral, ¿no? Es decir, no solamente es que se vea de una manera didáctica, sino que también se vea por textos, por juegos. Hoy en día la tecnología está muy avanzada y la idea también es que mediante esa tecnología los estudiantes ya puedan evidenciar la perspectiva de género y que se reconozca que hoy en día la igualdad de género es algo normal ante la sociedad. ¿Cómo incorporar la perspectiva de género en el territorio? Yo laboro en el río Naya, zona rural de Buenaventura, un territorio mayoritariamente machista que no reconoce el aporte de la mujer en la construcción del territorio. Un territorio en el cual las niñas a muy temprana edad terminan embarazadas con sus estudios inconclusos, con una mirada triste y con un niño en sus brazos. Me parece terrible que en estos momentos, en esta época, las niñas tengan que tener que vivir de esa manera, donde muchas veces son usadas y utilizadas como un objeto sexual. Por tal razón creo que es importante incorporar la perspectiva de género tanto en nuestra actividad docente como en la institución educativa, ya que esto nos conllevaría pues a una serie de cambios y pautas que se deben aplicar. Considero que en el currículo de la institución no se evidencia lo que es la identidad de género, mucho menos se habla de educación para la sexualidad. Por tal razón se requiere revisar y ajustar el currículo, concientizar a la comunidad sobre la identidad de género para evitar los estereotipos y la discriminación. También es importante poder realizar capacitaciones a los docentes sobre este tema, ya que existe mucho desconocimiento sobre el mismo y nosotros como docentes podemos incurrir en enviar mensajes equivocados sobre lo que es la identidad de género. De la misma manera, sé que nos encontraremos con padres de familia que no estarán de acuerdo y de igual manera no solamente padres, de pronto también con docentes que no estarán de acuerdo con que se imparta esta enseñanza o con esta temática, por lo cual es importante involucrar a toda la comunidad. Es importante también resaltar, integrar el saber de la mujer en la construcción social para poder pues también prevenir y detectar lo que es la violencia de género. En el territorio conozco de un grupo de mujeres las cuales trabajan de manera mancomunada, se llama Mujeres Aini, y las cuales realizan trabajos donde se fortalece lo que es el género, lo que es el valor de la mujer, pero siento que como grupo no involucran al hombre y lo que es necesario es eso, que también el hombre se involucre dentro de estas temáticas para que así todos podamos hablar de esa equidad de género.
lo cual está haciendo muchísima falta en nuestro territorio, y considero que desde el aula de clase podemos mejorar en gran parte esta deficiencia que tenemos. Bueno, ahora bien, ¿qué se requiere para implementarlo en el territorio? La incorporación de la perspectiva de género en las instituciones educativas nos permitirían pues analizar las diferentes situaciones, tales como el poder cuestionarnos situaciones de desigualdad que se normalizan, como es la violencia de género, los embarazos a temprana edad, y no se puede aceptar esto como no normal o que sea un estereotipo o un rol de género. Entonces, para poder implementarlo en el territorio, es indispensable que desde el Consejo Comunitario del Río Naya se abra un espacio dentro de su plan anual que oriente el tema de identidad de género, y que a la vez realice un llamado a las diferentes instituciones educativas que prestan servicio en el territorio para que dentro de sus currículos se evidencie dicha temática y que sea puesta en práctica, y poder no solo bajar los índices de embarazo a temprana edad, sino erradicar la violencia de género en el territorio. Entonces, por tal razón es necesario realizar un trabajo mancomunado entre el Consejo Comunitario, institución educativa y la comunidad en general. Considero que es una de las maneras en las cuales podemos lograr unos avances positivos dentro del territorio en cuanto a lo que tiene que ver con la identidad de género, con la educación para la sexualidad, y por ende también en lo que es la preservación y la vida y la dignidad de la mujer. Muchas gracias.